Bienvenidos una vez más a esta serie de escatología bíblica. En el video anterior terminamos de revisar algunos principios de interpretación de la escuela amilenial, contrastada, como hemos dicho siempre, con la escuela dispensacional, que son las dos que estamos analizando en profundidad. Habiendo ya entonces presentado lo más importante, lo más destacable de cada escuela, vamos entonces a partir de este video a avanzar ya y a entrar a poquito ya al final de esta serie escatológica con los temas más importantes, ¿no es cierto?, que aún nos quedan por revisar. Dentro de eso vamos a través de este video analizar un pasaje muy preponderante, muy popular también dentro de lo que es escatología, como lo es el pasaje de Mateo capítulo 24. Un pasaje muy nombrado dentro del entorno cristiano por predicadores, pastores cuando hablan de temas escatológicos, o incluso solamente cuando hablan de la segunda venida de Cristo, o haciendo alusión a las señales del fin. Es muy recurrente, ¿no es cierto?, citar o mencionar este pasaje. Por lo tanto, creo que es importante que como cristianos también tengamos noción, tengamos claridad con respecto a lo que se anuncia en este pasaje, en qué contexto surgió este discurso, esta conversación de Jesús con sus discípulos, y también, dado que son palabras mismas de Jesús mismo, en este discurso se narra lo que Cristo anunció a sus discípulos. Creo que es bastante importante tener noción de lo que el pasaje dice en detalle, en específico, y bajo qué contexto Jesús lo dijo, para poder tener claridad con respecto a cómo se interpreta este pasaje. Como dije, es muy citado por muchos y generalmente se hace alusión para poder sostener muchas doctrinas, ideas que se tienen en distintas escuelas, y muchas veces de eso también se toman de este capítulo para poder dar fundamento o dar validez a sus ideas. Pero por lo que yo he estudiado me he dado cuenta que muchas escuelas con distintas ideas, ¿cierto?, diversas, ambos también citan este pasaje. Por lo tanto, igual es un pasaje que se ha prestado para diversas interpretaciones, diversos modos de considerar lo que dice. Por lo tanto, espero que a través de este video lo analicemos juntos y veamos cuál es la manera más correcta de poder interpretar lo que dice este pasaje. Vamos entonces a analizar Mateo capítulo 24. Un pasaje muy significativo dentro de la escatología. Como decía, es sin duda el discurso del Monte de los Olivos, también llamado, ¿no es cierto?, de esa manera, el cual está registrado, como dije, en Mateo 24 y también en sus paralelos en Marcos 13 y Lucas 21. En aquel momento Jesús, preguntado por sus discípulos, entrega una exposición magistral sobre los sucesos que precederán a su segunda venida. A pesar de que en una primera lectura simple y superficial es fácil percibir información y ciertos detalles de carácter escatológico, es preciso analizar cabalmente el pasaje para poder extraer la correcta enseñanza e información que Cristo nos dejó en este discurso. De otro modo, es fácil confundir y mezclar elementos y sucesos que pueden llevarnos a interpretaciones erróneas, lo cual igual muchas veces he identificado en muchos predicadores que, presentando posturas o ideas contrarias, pero citan todos del mismo modo este pasaje o este capítulo. Además, tratándose de un pasaje tan preponderante en este tema, muchos creen encontrar fundamento en él para sostener sus ideas y posturas escatológicas. De allí entonces la necesidad de estudiarlo cuidadosamente. Para comenzar entonces, hay que conocer el contexto del discurso. En algunos capítulos anteriores al Mateo 24, Jesús ya venía advirtiendo sobre el futuro de los judíos, producto de su incredulidad y rechazo hacia su persona como el Mesías. Así, por ejemplo, en la parábola de los labradores malvados, en Mateo 21, 33, termina diciendo Jesús mismo: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Los mismos judíos le respondieron, ¿no es cierto? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús entonces les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. En el versículo 40 al 43. Luego de su llegada a Jerusalén, en el capítulo 23, después de esto, que esto fue el capítulo 21, posterior a eso, en el capítulo 23, entonces Jesús se lamenta en su llegada a Jerusalén
Se lamenta por la ciudad y sus habitantes, quienes serían cruelmente desolados. Y así leemos en Mateo 23, 37 al 38, que dice como sigue: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Lo dijo en Mateo 23, del 37 al 38. Con estos sucesos entonces como precedente resulta más claro comprender entonces sus palabras en el Monte de los Olivos en el capítulo siguiente, Mateo 24. Tenemos entonces que ya, como dije, Mateo 21, con esa parábola, ya Jesús estaba advirtiendo, ¿no es cierto?, la enseñanza que dejó a través de esa parábola, que el reino sería quitado de ellos, de los judíos, y sería dado a gente que produzca más frutos de él. De hecho, los mismos judíos, ¿no es cierto?, es paradójico, le dieron la respuesta a la pregunta que él mismo hizo. Y ellos dijeron: a los malos destruirá, sin misericordia. Así es que vemos como hasta los mismos judíos, reconociendo bajo esa parábola, sin darse cuenta, sin percibir que se estaba refiriendo a ellos mismos, dieron a entender sí que aquellos labradores no merecían, ¿no es cierto?, misericordia. Y luego también en el capítulo 23, Jesús, entrando a Jerusalén, se lamenta por la ciudad y nuevamente advierte, o más bien profetiza, ¿no es cierto?, lo que le va a acontecer producto de esa, ¿no es cierto?, de haber desechado tanto a los profetas como a Cristo mismo, el Mesías. Bien, como el pasaje es tan decidor, aunque sea un poquito majadero, pero quiero presentar primero el pasaje completo, darle una lectura por lo menos hasta el versículo 36, ya que son donde más se encuentra el grosso de toda esta información, para luego irlo analizando parte por parte. Así que en esta primera instancia voy solamente a darle una lectura completa, continuada, no del capítulo entero, sino, como dije, hasta el versículo 36 por lo menos, que es donde más se encuentra el grosso de las señales. Dice así: Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está cerca y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Perdón, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De ese modo entonces tenemos la presentación, ¿no es cierto?, solamente la lectura completa, o la mayor parte de este capítulo, desde el versículo 3 hasta el versículo 36, fue lo que he leído, en donde si nos damos cuenta, sin duda hay bastante información, hay muchas señales, pero también, ¿no es cierto?, dentro de toda esta respuesta a estas palabras de Jesús, es también sensato pensar de que es la voz del exegeta, ¿no es cierto?, de quien estudia la Biblia o estos textos, poder interpretar, ¿no es cierto?, correctamente, descifrar, ¿no es cierto?, estas palabras, estas señales, y también poder relacionar a quién, ¿no es cierto?, está hablando Cristo. Porque a pesar de que yo he leído el pasaje completo, pero tampoco sabemos, ¿no es cierto?, los evangelistas dejaron narrado, dejaron constancia de este diálogo, de este sermón de Jesús, y como dijimos también en 3 evangelios distintos, pero no sabemos también, ¿no es cierto?, con qué elocuencia Cristo lo habló, de qué modo entregó el mensaje, si hizo una pausa, si entre estas palabras también hubieron preguntas intercaladas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, a simple vista o de una lectura completa, resulta un poco quizá dificultoso poder entender de qué está hablando puntualmente. Así que vamos entonces a analizarlo por partes. Luego del contexto que presenté al principio, ¿no es cierto?, de lo que había pasado en los capítulos antes a este suceso, podemos ya comenzar a analizar este capítulo puntualmente. Luego de haber estado entonces en el templo de Jerusalén y saliendo del mismo, se acercan sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. A lo que Jesús responde: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso ya está en el capítulo 2, versículo 2 de este capítulo 24. Tratándose del templo mismo y lo que éste significaba para ellos como pueblo y símbolo de su fe, sin duda las palabras de Jesús no pudieron causar menos que pavor e incertidumbre en los judíos, en sus discípulos. Es por ello que luego en el monte le preguntan de modo más directo y personal. Eso quiere decir que ellos quedaron sorprendidos con esta respuesta, este comentario de Jesús al respecto, y luego quedaron pensando en el tema, y ya en un momento que estuvieron solo con él, en el monte, le preguntan, ¿no es cierto?, de manera más directa y personal, y les dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fue la pregunta que los discípulos hicieron a Jesús. En la misma pregunta se observa cómo los discípulos asumieron, bajo su visión, que la destrucción del templo tendría que ocurrir al final del siglo, en la segunda venida. En la misma pregunta, ¿no es cierto?, ellos atribuyen que cuándo serán, ¿no es cierto?, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, dando a entender que el templo iba a ser destruido en aquel momento. No concebían una destrucción de su templo, símbolo de su fe y relación con su Dios, como un suceso independiente y separado del fin del mundo. Ya como ellos podrían pensar que ese templo, ¿no es cierto?, ese símbolo de su fe iba a ser destruido de manera independiente, a no ser que fuera, ¿no es cierto?, en el fin de este mundo, de este siglo, y con su venida, con el juicio final. De ese modo es de esperar que la respuesta de Cristo se enfoque en aclarar esa percepción errónea, separando ambos eventos, pero a la vez respondiendo a ambas preguntas: la destrucción del templo por un lado y las señales de su venida. Lo que los discípulos asumieron que iba a ser el mismo evento, Jesús entonces, a través de su respuesta, también se pretende aclarar que son dos eventos separados. Así, al leer el discurso de Jesús, se observa cómo se entremezclan elementos de ambos eventos. Vemos en la forma de relatar los hechos por Jesús una similitud a la perspectiva profética, mencionada ya en otros videos anteriormente, en donde era común en los profetas combinar o mezclar elementos de un suceso próximo en el tiempo con otro suceso escatológico distante o futuro en el tiempo.
En este caso Jesús utiliza los sucesos concernientes a la destrucción del templo y a la caída de Jerusalén como tipología, ¿no es cierto?, de su segunda venida, siendo labor del exegeta, persona que expone o interpreta un texto, especialmente la Biblia, poder descifrar y ubicar cada elemento con cada evento. Creo entonces oportuno, teniendo esto en mente, analizar el discurso por partes, procurando identificar lo uno de lo otro. En la primera parte de la respuesta de Jesús se observan elementos que pueden ser introductorios a todo lo que incluirá en su enseñanza. Así leemos del versículo 4 al 14. Vamos, como dije, analizando entonces este discurso ahora por partes. Estos versículos dicen lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Se observa entonces que Jesús comienza entregando abundante información y señales, pero advirtiendo del mismo modo que aún no es el fin. Se puede inferir en las palabras de Cristo que sin duda habría muchas señales, pero no debían apresurarse a esperar el fin ni su venida tan pronto. Así advierte que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego advierte de señales específicas, tales como guerras, pero vuelve a recalcar y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, constantemente está advirtiendo que van a pasar cosas, pero advirtiendo que aún no es el fin. Continúa profetizando sobre otras señales, como pestes, hambres, terremotos, pero una vez más aclara, y todo esto será principio de dolores. Casi terminando esta introducción, habla de la persecución, muerte y tribulación que tendrán que pasar sus seguidores por causa de su nombre. El decaimiento espiritual que se producirá en muchos reitera el surgimiento de falsos profetas, quienes lograrán engañar a muchos. Sin embargo, enfatiza, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Finalmente concluye este fragmento dando una señal más certera sobre su venida. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se percibe con estas últimas palabras que Jesús, ¿no es cierto?, presenta un bosquejo general de los sucesos que tendrán que ocurrir hasta llegar finalmente a su venida misma. Creo que si consideramos este fragmento del discurso como introductorio a lo que sigue, se puede apreciar en él una respuesta general, enfocada ante todo a advertir sobre muchos sucesos y señales que tendrían que preceder a su venida y el fin del siglo, dando así muestras que no sería tan pronto como algunos esperaban. Además comienza a advertir sobre persecuciones, tribulaciones y padecimientos que tendrían que sufrir los suyos en esta espera. Observamos, por lo tanto, una respuesta muy amplia, con mucha información, pero más bien general hasta ahora. Se espera en lo que sigue puedan llegar detalles más específicos para tener más claridad al respecto. De ese modo, entonces, avanzamos en lo que sigue, ¿no es cierto?, el texto, que son los versículos del 15 al 22. Por lo tanto, del 4 al 14 vemos como una respuesta más general, ¿no es cierto?, incluyendo todo un suceso de señales, pero más general. Aquí vamos entonces a ver qué es lo que sigue a partir del 15, ya que el 14 terminó, ¿cierto?, diciendo, y entonces será el fin. Al final, ya cuando la última señal había advertido que ahí llegaría el fin. Seguimos entonces leyendo del 15 al 22 y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas
y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Luego entonces, en su primera respuesta general, se espera que Jesús pueda dar más luces a la duda de sus discípulos. De ese modo se puede atribuir estos versículos siguientes al primer evento mencionado, los sucesos concernientes a la destrucción del templo. ¿Ya? Alguien se preguntará, pero ¿cómo se puede saber tan a ciencia cierta que esto solamente habla del templo? Esto se confirma al observar los textos paralelos. Como dijimos, hay evidencia de la Biblia para poder estudiar bien esto, y este discurso que es bastante preponderante, bastante importante, ¿no es cierto?, y popular. Y aquí en Mateo 24, donde más explícito está, pero también, ¿no es cierto?, en la Biblia por algo Dios dejó evidencia que también están paralelamente estas mismas palabras de Jesús, ¿no es cierto?, con otra intención, en Marcos 13 y Lucas 21. Los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, narraron este pasaje. Entonces, ¿cómo confirmamos que estos versículos solamente apuntan a la destrucción de Jerusalén? Esto se confirma, como dije, al observar los textos paralelos. Si bien Marcos lo narra de un modo similar a Mateo, porque Marcos dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, entre paréntesis, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Muy similar a lo que está puesto acá. Eso está en Marcos 13:14. Sin embargo, Lucas es específico y clarifica esto en su narración, diciendo, pero cuando viereis, no sé si puse el pasaje acá o no, ahí está, Lucas, pero cuando viereis a Jerusalén explícitamente rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. De ese modo entonces lo presenta o lo narra Lucas en su capítulo 21, versos 20 al 22. Si nos damos cuenta, corresponde ese fragmento del discurso al mismo fragmento que leímos acá en Mateo 15 al 22, y a pesar de que Marcos y Mateo lo presentan de manera similar, Lucas es bastante explícito entonces al decir que cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y ahí continúa diciendo lo mismo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto creo es muy decidor, dado que este fragmento se ha utilizado constantemente por los dispensacionalistas como fundamento para sostener que aquí se habla del periodo final de la tribulación, y que la abominación desoladora citada de Daniel se refiere al levantamiento del anticristo en ese periodo, cuando la iglesia haya sido arrebatada a los cielos. ¿Ya? De ese modo, los elementos que le siguen se atribuyen a padecimientos propios de la persecución anticristiana y sucesos previos concernientes puntualmente a la segunda venida. De ese modo solemos escuchar pasajes de este fragmento y ciertos versos citados con frecuencia cuando se habla de la segunda venida de Cristo, ya sea en conversaciones seculares entre cristianos o incluso desde púlpitos. Como dije, es muy común que muchos predicadores citan este capítulo 24 de Mateo, haciendo alusión a lo que Jesús habló de sus señales, de la venida de él, y también se habla mucho de estos pasajes, de estos versículos que están aquí entre el 15 y el 22, haciendo alusión que esto habla de la tribulación final, los últimos 7 años antes de su venida. Pero como ya hemos visto acá por lo que dice Lucas, este fragmento puntualmente hablaba de la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto?, y del templo mismo. Como dije, muchas veces también se ocupa esto, haciendo alusión a la tribulación final y lo que va a suceder cuando se levante el anticristo. Esto dado a que el capítulo entero dice relación con el evento en sí, con su venida, pero no siempre se logra hacer la distinción necesaria a los dos eventos que involucraba la pregunta de los discípulos. Como ya mencioné, sin embargo, creo no hay error en atribuir del mismo modo el carácter de estas circunstancias a los sucesos en relación a la segunda venida, puntualmente el periodo previo de tribulación que le precederá, tanto como perspectiva profética o tipología de aquello. Es decir, que de todo modo también se puede ver cómo Jesús hace también uso de esta forma, ¿no es cierto?, de expresión que también ocuparon los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, aunque aquí esté hablando puntualmente de la destrucción de Jerusalén, como lo aclara Lucas, también de todos modos se nota como también Jesús entremezcla en su lenguaje
y también utiliza los eventos de la caída de Jerusalén y del templo, la destrucción del templo, como tipología, ¿no es cierto?, o como ejemplo, ejemplificando también cómo va a ser su segunda venida, dando a entender sin duda de que son dos eventos, o la respuesta de él incluye la aplicación o la aclaración de ambos eventos que estaba inserto dentro de la pregunta de sus discípulos. No obstante, no debe interpretarse como apuntando solo a eso y pasar por alto que en lo explícito y directo estos versículos hablan puntualmente de la destrucción del templo y la caída de la ciudad de Jerusalén, ocurrida efectivamente en el año 70 de nuestra era por el emperador Tito, ¿ya? Entonces, con este comentario yo hago alusión de que no podemos tampoco negar de que también lo que pasó en aquel, o la descripción de ese evento, también puede ser una tipología de lo que puede pasar, ¿no es cierto?, o va a pasar en su segunda venida, previa a su segunda venida. Pero en lo puntual y lo literal, no podemos negar que esta descripción, este pasaje está hablando, ¿no es cierto?, Jesús está respondiendo aquí, está narrando lo concerniente a la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Las características de aquel sitio, la caída de Jerusalén me refiero, son realmente espeluznantes, reflejadas perfectamente en la descripción dada por Cristo. Los detalles de aquel hecho histórico son narrados por Flavio Josefo, historiador judío. Su obra más antigua, La Guerra de los Judíos, constituye un repaso de la historia judía desde la conquista de Jerusalén por Antíoco Epífanes en el siglo II a.C. hasta la revuelta del año 67 después de Cristo. A continuación narra la guerra, que culminó en el año 73, tan solo 33 años después de que Jesús la pronunció. Comenzó a cumplirse la profecía acerca de Jerusalén y su templo. No pasará, dijo Jesús, esta generación hasta que todo esto acontezca. Bien, Josefo en su narración afirma que 1.110.000 personas murieron durante el asedio, de los cuales la mayoría eran judíos. Además, 97.000 fueron capturados y esclavizados. Muchos huyeron a las zonas de todo el Mediterráneo. Tito se negó a aceptar una corona de la victoria decretada por el Senado de Roma, argumentando que no hay mérito, dice él, en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Fue las palabras mismas de Tito, ¿no es cierto?, cuando quisieron también después recompensarlo, ¿no es cierto?, o destacarlo por ese triunfo. Él mismo reconoció que no había mérito en destruir a un pueblo que fue abandonado hasta por su propio Dios. La destrucción total de Jerusalén y del segundo templo fue catastrófica para el pueblo judío. Aunque seguramente Josefo no pretendía glorificar al Hijo de Dios, hizo relación del mismo suceso que los cristianos de Jerusalén habían estado esperando, el cumplimiento de la profecía de Jesucristo. Años antes, el Hijo de Dios había dado esta advertencia, la cual Josefo inclusive cita en su relato. Y Josefo narra, ¿no es cierto?, dentro de su libro dice: cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces, los que estén en Judea, echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén, retírense, y los que estén en los lugares rurales, no entren en ella, porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El mismo Josefo citó esa palabra, ¿no es cierto?, del Evangelio de Lucas 21, 20 al 22. Con la abominación desoladora, Jesús hacía referencia a la profecía de Daniel, en Daniel 8, 9 al 14, en Daniel 9, 24 al 27, que habla de la profanación del templo en Jerusalén. Además se lee el capítulo 11 de Daniel, que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11, 31. Para el tiempo que Jesús estaba hablando, esta profecía ya había tenido un cumplimiento, con Antíoco Epífanes en la época de los Macabeos. Pero, sorpresivamente, el Señor advierte que algo similar ocurrirá en el tiempo de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo. La advertencia que Jesús le dio a sus discípulos les salvó la vida a muchos de ellos, pues huyeron de Jerusalén luego que los romanos entraron al templo y lo profanaron. También Josefo en su libro narra cómo fue todo este sitio de Tito a Jerusalén, y también cómo el templo fue profanado, ¿no es cierto?, y se cumplió también lo que Jesús dijo. Por lo tanto, el siguiente fragmento lo vamos a dividir, ¿no es cierto?, a considerar desde el versículo 23 al 33, 10 versículos más. Dijimos entonces que este segundo fragmento que ya revisamos hacía alusión netamente a los eventos concernientes a la destrucción del templo y la caída de Jerusalén.
Leemos entonces el siguiente fragmento que dice: Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Bien, como vimos entonces que el pasaje anterior, el fragmento anterior, hacía alusión netamente a los eventos concernientes a la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, por lo tanto ya se espera o se deduce que en el siguiente párrafo o fragmento, ahora, ¿no es cierto?, va a dar alusión o va a hablar de su segunda venida. Bien, como la respuesta de Jesús se hallan entrelazados ambos eventos, la destrucción del templo y su segunda venida, pareciera ser que en su discurso se entremezclan ambas descripciones. Y como en el fragmento anterior, como dije, pudimos descifrar que estaba haciendo alusión específicamente a la destrucción del templo, en este fragmento pareciera que nuevamente enfoca la atención a su segunda venida. Esto se percibe en la reiteración a no ser engañado por los falsos profetas y falsos cristos que se levantarán y los rumores erróneos acerca de su retorno. Luego alude a señales que dan a entender que su venida no será para nadie secreta, y por tanto no debemos preocuparnos de no ser advertidos. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Claramente estos versos dan señales que aquí está nuevamente hablando ahora de su venida. El pasaje anterior, el párrafo anterior, hizo alusión, ¿no es cierto?, aconsejó qué hacer cuando el templo o la ciudad fuera sitiada. Ahora está hablando nuevamente de su venida. Luego, advirtiendo posterior a la tribulación de aquellos días, haciendo uso, ¿no es cierto?, de la tipología sobre la destrucción del templo que ya había hablado antes, señala también que habrán señales en los cielos anunciando su venida. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estos versos, evidencian con claridad que en este fragmento vuelve a hablar del fin del siglo en su venida. Ya netamente con estos pasajes o estos versos se entiende claramente que está hablando ya aquí de su regreso. Luego enseña que en su venida ocurrirá el arrebatamiento de su iglesia. Nótese la similitud de este relato con el de Pablo sobre el arrebatamiento. Esto ya incluso lo analizamos cuando vimos el tema del rapto pretribulacional. Comparamos, ¿cierto?, lo que dice Pablo en el pasaje más puntual y más exacto, explícito, en donde se habla del arrebatamiento. Vemos cómo concuerdan bastante bien lo que Pablo describe ahí, en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, con lo que dice acá en Mateo 24. En Tesalonicenses Pablo dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Esto es lo que dice acá en Mateo, pero recordando lo que decía en Tesalonicenses, acá leemos que dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que el Hijo del Hombre venga en las nubes, que envíe a sus ángeles con gran voz de trompeta, y que recojan a sus escogidos de los cuatro vientos, son elementos que corren sin dificultad, ¿no es cierto?, con lo que dijo Pablo en Tesalonicenses, ¿no es cierto?, que Cristo viene en las nubes, nosotros vamos a recibir en las nubes, ¿no es cierto?, con mando, con voz de trompeta y de arcángel, ¿no es cierto?, Cristo descenderá, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados, los que muertos en Cristo serán resucitados, y ascenderemos a las nubes al encuentro de Cristo. Es lo mismo que se ve acá en Mateo 24.
Finalmente termina este fragmento haciendo alusión a la importancia de estar alertas a estas señales que podrán anticipar, no así fijar su retorno. Avanzando, el siguiente fragmento solamente me limito a los versículos del 34 al 36. Solamente 3 versículos, los cuales dicen, verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 35 señala, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el 36 añade, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Estos versículos han sido de mucha controversia en el estudio de la escatología, sobre todo el versículo 34. Esto dado a que para muchos ha significado que Jesús estaba anunciando que Él volvería en el transcurso de 40 años, a referirse a no pasará esta generación. Sin embargo, creo que siguiendo la secuencia en toda la respuesta, luego de dar una visión general de los sucesos incluidos en la pregunta de sus discípulos, Jesús comienza a abordar ambos temas por separado, como lo hemos visto en estos fragmentos anteriores. Creo entonces que en estos 3 versos comienza a concluir su respuesta y a clarificar la duda de sus discípulos en relación a los 2 eventos que ellos suponían sería la misma cosa u ocurriría en un mismo tiempo. De ese modo se observa el contraste entre el versículo 34 y el 36 específicamente. No pasará esta generación, 34, y el 36, pero del día y la hora nadie sabe. Los discípulos estaban en peligro de confundir 2 acontecimientos diferentes, la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo. El contraste de los versículos 34 al 36 tiene el propósito entonces de aclararles esta confusión. Todo esto, lo que dice el versículo 34, todo esto, por tanto, se refiere a todos aquellos acontecimientos asociados con la destrucción del templo y de Jerusalén. Y en el 36, cuando dice el día y la hora, se refiere a los acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del siglo. Aquí llegamos al punto crucial para nuestros propósitos. ¿Cómo contrasta Cristo estos 2 acontecimientos? La respuesta está clara. Da una señal temporal para la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, nos da una señal temporal para su segunda venida. Observamos, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, pero del día y la hora nadie sabe. Dice, de otro modo, que la destrucción de Jerusalén tendría lugar dentro del periodo de vida de la generación de los judíos que vivían en ese momento. Ahora bien, ¿entendemos el contraste que Jesús hace en estos versículos? Contrasta el dar una señal temporal para la destrucción de Jerusalén con el no dar una señal temporal para su segunda venida. ¿Por qué? Porque da una señal temporal muy amplia para la destrucción de Jerusalén, esta generación. ¿Ya? La destrucción de Jerusalén, dice él, ocurrirá en algún momento dentro de los próximos 40 años. Y como vimos, ocurrió 33 años después que él anunció la profecía, se cumplió, ¿no es cierto?, el sitio de Tito a Jerusalén. Pero, dice, entonces dije, la destrucción de Jerusalén, dice él, ocurrirá en algún momento dentro de los próximos 40 años. Pero no os doy ninguna señal temporal en absoluto para mi propia venida. Por eso entonces dice, nuevamente leyendo acá, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refiere entonces? A todo lo que anunció con respecto a la destrucción de Jerusalén, la caída del templo y de la ciudad. ¿Ya? El cielo y la tierra pasarán, dice él, pero mis palabras no pasarán. Y luego añade, pero del día y la hora, hablando de su venida, ¿no es cierto?, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí llegamos ya entonces, como dije, hasta el final de estos pasajes, de estos versículos hasta el 36, que fue lo que yo di lectura. Lo que resta del capítulo, que no es menos importante, concerniente a los versículos 37 al 51, son alusiones y advertencias a la preparación y constante vigilia en la que debemos estar en la espera de su regreso. Para ello realiza analogías entre su venida con los días de Noé, entre el siervo fiel y el siervo malo, continuando incluso en el capítulo 25 con 2 parábolas más que tienen el mismo propósito, de advertir y movernos a una preparación constante. Dicho tema se ha abordado de todo modo anteriormente en el capítulo del rapto pretribulacional y la inminencia del regreso de Cristo. Ahí incluso revisamos en detalle la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Podemos entonces concluir que en este discurso de Jesús, en Mateo 24, sin duda hallamos mucha información importante sobre las señales del fin y de su venida,
Sin embargo, a la luz de lo revisado, no podemos ignorar el hecho que también en su descripción se hallan elementos en relación a la destrucción del templo, que era parte de la pregunta de sus discípulos. Por tal motivo, teniendo eso presente, no podemos atribuir todo lo escrito como apuntando solo a uno de los dos eventos, expresa y únicamente. Que haya similitud en la descripción y carácter de los eventos puede comprenderse a la luz de otras evidencias que hemos revisado en donde los sucesos de lo uno son tipología de lo otro. Pero no debemos mezclar, ¿no es cierto?, ni aislar elementos negando el cumplimiento de ambos eventos. Eran cosas distintas la una con lo otro. De ese modo, entonces, concluimos el análisis de este pasaje, como dije, muy importante, muy decidor, como lo es Mateo 24. En la medida que empezamos a profundizar, a indagar, ¿no es cierto?, a descubrir, a extraer lo más medular de cada pasaje, nos damos cuenta cómo también la palabra del Señor es tan interesante, tan poderosa, tan viva, y también, sin duda, a mí lo personal nos cautiva mucho cuando podemos descubrir, ir masticando y sacando todo, ¿no es cierto?, el gusto que tiene su mensaje, todas las cosas que pueden estar implícitas también dentro de sus palabras. Y en este discurso vemos entonces cómo Jesús da respuesta a las dos preguntas, o a los dos eventos que los discípulos incluyeron en una misma pregunta, pensando yo que era un solo evento, pero Jesús, ¿no es cierto?, hizo alusión a los dos eventos. Y finalmente concluye, ¿no es cierto?, dando una señal temporal para uno y no dar una señal temporal para lo otro, lo que es la destrucción del templo y su segunda venida. Por tanto, ¿a qué voy con esto? ¿Qué implicancia tiene esto? Que a comprender el contexto del discurso de Jesús, y cuando nuevamente escuchemos que un predicador, ¿no es cierto?, cita o hace alusión a Mateo 24, hay que saber en qué contexto lo está citando para dar fundamento a qué idea. Si está refiriéndose a la destrucción de Jerusalén, que también había información concerniente a ello, o con respecto a las señales de su segunda venida, que también sin duda está presente en este curso. Pero como dije, finalmente no podemos atribuir todo este capítulo completo 24 solamente haciendo alusión a su venida, pasando por alto que también Jesús habló y dio señales concernientes a la destrucción del templo. Por lo tanto, todo ese pasaje que leímos ahí de la destrucción del templo, donde dice incluso que los que estén en las azoteas huyan, incluso donde habla también de que hay de las mujeres que están encintas, son muchas veces pasajes o frases que se oyen decir cuando se habla de la segunda venida de Cristo o de la tribulación final. Pero vemos que, aunque puede que tenga en cierto modo alguna tipología, lo que va a pasar finalmente o el carácter sea similar, puntualmente Jesús ahí estaba hablando de una cosa que fue la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Y lo que sigue habló de su venida. Por lo tanto, si somos un poquito más minuciosos, ¿no es cierto?, nos dedicamos un poquito más, podemos comprender perfectamente lo que Jesús estaba diciendo o a lo que apuntaba cada párrafo. Bien, en estos puntos que hemos ya analizado, estos últimos 3 videos más o menos, pueden en parte sintetizar la visión e interpretación amilenialista de las profecías como de la Biblia en general. A partir del siguiente video entonces ya abordaré algunos temas escatológicos independientes y finales. A pesar de que este análisis de Mateo 24 no es netamente amilenial, el cual de todos modos pertenece en gran parte a lo que es la postura amilenial como lo interpreta. Y como dije también haciendo alusión de que los dispensacionales dentro de su sistema, mucha gente que es o sigue ese sistema es inconsciente, no está consciente de ello, pero dentro de la escuela dispensacional incluso se llega a decir que Mateo, el Evangelio de Mateo completamente es para los judíos, no para la iglesia. Por eso incluso cuando hablamos de la separación entre Israel y la iglesia, cuando hablamos incluso del pacto perpetuo, que ellos sostienen que aún Dios tiene con Israel, incluso estos mismos pasajes o estos mismos versos que están acá en el capítulo 24, donde dice que de la higuera, aprender, ¿no es cierto?, la parábola o la enseñanza, ellos atribuyen que eso es netamente para los judíos, y que la iglesia se fue antes. Incluso a muchos dicen que todo lo que pasa en Mateo 24 es netamente para los judíos, pertenece para ellos, y que todo esto va a pasar después de la tribulación, cuando la iglesia ya se fue, según ese sistema. Pero por lo que hemos visto, hemos estudiado acá en la palabra, no hay, ¿no es cierto?, fundamento real para sostener eso. Al contrario, vemos cómo también fluye perfectamente lo que dice Mateo 24 con respecto al arrebatamiento, la venida de Cristo y el arrebatamiento, como lo que también describe Pablo en Tesalonicenses. Y también se hicieron cuenta, el orden acá en Mateo 24 está mucho más definido, porque también quiero aprovechar de mencionar de que el pasaje de Tesalonicenses, que comúnmente se ocupa para poder hablar del arrebatamiento, o del rapto, como llaman algunos, que es sin duda el pasaje más explícito que habla del tema, termina simplemente Pablo diciendo: y así estaremos siempre con el Señor. Textual y literalmente eso es lo que dice el pasaje.
Pablo solamente está enfocado ahí en describir cómo va a ser el evento mismo del arrebatamiento de la iglesia. Pablo no está en su discurso, no tiene en mente hacer la relación de eso con el periodo de tribulación. Pablo ni siquiera está hablando dentro de ese contexto de la tribulación, para poder suponer, ¿no es cierto?, o inferir que va a ser antes o después de la tribulación, lo que Pablo está escribiendo. Solamente está hablando del evento en sí, pero no dice la relación Pablo si va a ser antes o después de la tribulación, por un lado. Y tampoco el pasaje dice nada ni enseña nada concerniente a que después que nos encontramos con Cristo en el aire, vamos a volver al cielo con Él para estar durante 7 años arriba, mientras acá se desarrolla la tribulación, que es comúnmente lo que se le agrega a ese pasaje, dentro de las enseñanzas de muchos predicadores. Pero en estricto rigor el pasaje tampoco dice nada con respecto a eso. Simplemente, repito, termina diciendo, y así estaremos siempre con el Señor, de que después volvemos al cielo por 7 años a la boda del Cordero. Eso es solamente inferencia, es parte del sistema de interpretación de la escuela dispensacional, pero el pasaje no lo dice, no lo enseña, ¿ya? Y como dije, acá tenemos bastante relación. Ahí solamente Pablo se dedica a hablar del suceso en sí, pero acá en Mateo 24, si nos damos cuenta, es bastante como ordenado con el orden de los sucesos. En el 29, ¿no es cierto?, habla de la tribulación, y después en el 30 dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y da unas señales: el sol se oscurecerá, etc., señales de, ¿no es cierto?, en el cielo. Y luego dice: verán a la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, después de la tribulación de aquellos días, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, su venida, y ocurre el arrebatamiento. Y entonces enviará a los ángeles con voz de trompeta, juntará a sus escogidos, ¿no es cierto?, lo mismo que escribe Pablo en Tesalonicenses, y luego el juicio final. Por lo tanto, si somos minuciosos, en Mateo 24 sí podemos entrarle como una comprensión mayor al orden de los sucesos, cómo va a ser primero, qué va a ser primero, qué va a ser después. En Tesalonicenses solamente Pablo habla o describe el arrebatamiento puntual, ese evento, pero no dice nada si va a ser antes o después de la tribulación, y tampoco dice que después de eso volvemos al cielo, ¿ya? Así que de ese modo entonces culminamos este análisis del capítulo 24 de Mateo, esperando ante todo que la información haya sido clara, que haya aportado un grano de arena por lo menos en la comprensión de este pasaje, y también, como dije, dándoles seguimiento a todo lo que estamos estudiando en cada video. En el video que sigue vamos a hablar ya de algunos temas finales, como dije, y para anticipar, en el siguiente video vamos a hablar del anticristo. Vamos a estudiar en profundidad ya todas las ideas concernientes a el personaje llamado el anticristo, ya comúnmente mencionado para los últimos tiempos. Vamos a ver entonces a qué se debe, cómo se puede interpretar, cuáles son las posibles formas de interpretarlo, y en qué momento tendría que aparecer. Y también, incluso dentro de este estudio, también nos va a ir confirmando, ¿no?, dando también claridad para saber si la iglesia lo va a presenciar o no, y de ese modo también clarificar o confirmar si la iglesia va a estar presente o no durante la tribulación, que se supone que es el periodo que se va a manifestar finalmente el anticristo. Así que en el próximo video entonces vamos a avanzar y continuamos con ese análisis al tema del anticristo. Nos vemos entonces, muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga a todos.